Muy bien, 6:51, vamos a continuar hablando de la política, de la campaña. Tendremos nuestra primera entrevista de la mañana asociada justamente al curso de esta campaña electoral y, por cierto, la presentación de las propuestas de los candidatos. Alertamos a nuestra audiencia, más adelante estará con nosotros el consultor político Gustavo Itch y luego el candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, Jefferson Pérez Quesada. Recibimos a Luz Helena Coloma, ella ya fue concejala del Distrito Metropolitano de Quito, tú recordarás con Tertulio. En aquella ocasión, si la memoria no me es infiel, Luz Helena Coloma llegó al consejo, entre otros, junto a Fernando Carrión, que también fue concejal, ellos en la lista que era liderada en cambio como candidato a la alcaldía de Quito por Rodrigo Paz Delgado. 2004, Luz Helena, si no me equivoco. Buenos días, primero. Buenos días. Y Antes fue concejala por la DP, ¿no es cierto? Esa era mi reelección. Claro. Claro. Por el movimiento Quito en Acción. Quito en Acción. Rodrigo Paz, que pretendía llegar a la alcaldía, yo estaba en tercer lugar en la lista. Y entré al consejo, no entró la candidata que estaba segunda y entró el candidato que estaba primero, Fernando Carrión. ¿Pero entraron tres o dos? Dos entraron. Ajá. Y antes yo ya había sido concejala cuando Roque Sevilla quiso ir a la alcaldía de Quito por la democracia popular, exacto, por la entonces lista 5, ahora hay otra lista 5. No era yo de esa lista 5. En ese tiempo era la democracia cristiana. Sí, correcto. Y Roque no ganó, ganó el general Moncayo y yo entré al consejo junto con Mauricio Pinto. Pero 2 periodos como concejala, ¿no? Correcto, 9 años. Eran los tiempos en que el consejo tenía 15 miembros y que se elegía cada 2 años las minorías y las mayorías. Es decir, cada 2 años teníamos una elección. ¿Y cuál es la diferencia o las diferencias que encuentra Luz Helena Coloma de sus 2 pasos anteriores por la concejalía y el municipio con este Quito actual, que tiene otros problemas, que tiene otra forma de pensar, que tiene otra dinámica? Eso exactamente. Creo que el Quito de hace 10, 12 años no es el mismo Quito de ahora. Tenemos 416,000 habitantes más, tenemos una cultura, digamos, ciudadana o una acción ciudadana cotidiana y también política relacionada de alguna manera a la tecnología, a las redes sociales. Tenemos problemáticas que se han acrecentado. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos concejales, se había decidido, fue una decisión de consejo que respaldó la decisión de la administración, concesionar la recolección de basura de la mitad de la ciudad. Hoy, digamos, tenemos una problemática agravada y a mi criterio retrocedimos en ese aspecto. Teníamos el transporte público más moderno de América Latina, éramos un referente en eso, ¿no es cierto? Cuando se puso en funcionamiento el sistema trolebús y luego los corredores exclusivos. Claro, si los colombianos vinieron acá con antanas Mocus, si mal no recuerdo, implementaron el Transmilenio en Bogotá, pues. Antes de eso le había Roque Sevilla ofrecido la asesoría de César Arias al alcalde Peñalosa, que está ahora nuevamente en funciones, y viajamos a Bogotá, ellos implementaron el Transmilenio con asesoría de Quito, que ya tenía su trolebús. Entonces, sí, es una ciudad que tiene una problemática, yo diría, mucho más compleja, que tristemente en algunos temas no hemos seguido avanzando o nos hemos estancado o hemos retrocedido, y que a nivel de consejo ha dejado de ser ese espacio de unión de inteligencias en favor de propuestas administrativas para la ciudad, y más bien creería yo que ha sido un espacio en el que las apuestas políticas más personales o las consideraciones políticas contrarias a quien está liderando la ciudad han pesado demasiado y no ha habido cómo tener acuerdos mínimos en temas esenciales, y creo que hay que recuperar la lógica del consenso para Quito. Y me parece a mí que ese es un tema trascendental, y yo, por ejemplo, digo de lo que hemos venido conversando desde hace muchísimo tiempo con Luz Helena, con otros candidatos también, y con gente que es muy conocedora de la ciudad como Fernando Carrión o como Roque Sevilla, que digamos es una pena que no hayan optado por una candidatura, porque creo que las circunstancias no son las mejores para que ellos puedan serlo, no son ni muy populares, ni muy carismáticos, ni tienen ese músculo político que se requiere hoy en día, ¿no? Las dinámicas son realmente distintas. Pero me parece que hoy, Luz Helena, vemos una ciudad que no requiere del anuncio de una gran obra. Me parece que debemos empezar a trabajar en la humanización del habitante, del ciudadano quiteño, ¿no? De acuerdo, y ese no ciudadano que era respetuoso antes, que era educado, que era cordial, que era vecino. Y yo diría que era relacionado con la ciudad afectivamente, y que estaba, por lo tanto, dispuesto a
a poner su contingente para la ciudad. Y ese ciudadano, cuando decimos ciudadano, creo que decimos gremio, creo que decimos academia, decimos empresario. Necesitamos un nuevo pacto social por Quito y para Quito, por supuesto, con un paradigma de ciudad que nos motive. A mí me parece que sí, la gran obra, el papel aguanta todo y las propuestas también, y probablemente no faltarán grandes obras en las agendas de los candidatos, pero creo que ese no es el momento. La gran obra y el gran desafío es el metro. Al metro hay que ponerle a funcionar. Al metro hay que no solamente terminar la obra que está bajo tierra, pero ¿qué va a pasar encima? ¿Qué va a pasar con las estaciones? ¿Qué va a pasar con el sistema integrado? Con el sistema integrado. Sobre eso, por ejemplo, que usted ha citado, que el metro viene a ser la obra más emblemática, no sé si de la historia, en el caso de Quito, uno podría pensarlo que sí, pero ¿cuál va a ser el papel del futuro Consejo Metropolitano? ¿Tiene alguna incidencia o esa es una atribución exclusiva del Ejecutivo, o sea, del alcalde o alcaldesa que se elija? El Consejo Metropolitano tiene incidencia en todo, en el sentido de que probablemente muchas de esas decisiones administrativas o la decisión de reorganizar el transporte tendrán que pasar por el Consejo, probablemente. Y si es que es así, obviamente puede tener una incidencia catastrófica o positiva, en el sentido Pero el tema de la reorganización de las frecuencias, por ejemplo, de los buses, esa es una competencia del Consejo Metropolitano, ¿verdad? Exactamente, y entonces, y no sé hasta qué punto deba ser una competencia del Consejo Metropolitano. Uno de los problemas que hemos vivido ahora es esa injerencia en demasía en problemas que le competen a la administración. O sea, debería ser, por ejemplo, competencia quizás de la Agencia Metropolitana de Tránsito, por ¿no? Supuesto. Para que maneje técnicamente y no políticamente. Exactamente. Y lo propio con aprobaciones de uso de suelo. El Consejo tiene que aprobar esas grandes líneas de ciudad. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Cómo queremos urbanizarnos? ¿Queremos 20 pisos en los valles o queremos densificar la ciudad a lo largo de la línea del metro, que es lo sensato? ¿Tenemos que darle viabilidad al Bicentenario como una nueva centralidad de la ciudad, o tenemos que expandir la ciudad hacia los valles, hacia el Quinche, que es nuestro límite, digamos, hacia ese sector? ¿Cuáles son esas grandes líneas de ciudad? Y me parece que eso es lo que está faltando. Ese es el espíritu que debe tener el Consejo, que me temo que el alcalde ganador no llegue con una mayoría. Eso es algo que los analistas y en su próxima entrevista lo podrán ver con profundidad, pero que es altamente probable, y por eso, más que nunca, a mi criterio, el Consejo es fundamental para la ciudad, en el sentido de, repito, darle viabilidad al modelo de gestión. Pero, por a la ejemplo, administración. usted está diciendo algo que me parece interesante. El futuro alcalde probablemente no llegue con una mayoría, pero me invita a reflexionar sobre sus dos anteriores presencias como concejala de Quito, en el año 2000 siendo alcalde Paco Moncayo y en el año 2004 siendo también alcalde Paco Moncayo. Usted no era una concejala de la misma orientación política del alcalde. No era. Pero ¿cómo se comportaba ese consejo? Usted se convirtió, y perdón el uso de la palabra, en una suerte de contreras. Usted y Fernando Carrión fueron contreras. ¿O cómo actuaba la oposición? Jamás. O aquellos que no comulgaban con la tesis del alcalde, ¿cómo actuaban en función de la ciudad? Jamás. Porque me parece importante esto. Sí. ¿Por qué le traigo a colación esto? Yo vine a vivir a Quito en el año 95 y una de las cosas que me impresionó era que en aquel tiempo teníamos un consejo metropolitano con, si mal no recuerdo, 3 concejales liderados en ese tiempo por Óscar Ayerbe y llevados los Contreras. Claro, era la vergüenza de la ciudad. Correcto. La vergüenza política, quiero decir. Sí, y luego, digamos, hemos tenido periodos de mucha tranquilidad en el consejo, incluso con diferencias ideológicas, conceptuales de los concejales, hasta llegar al actual consejo, en donde evidentemente el alcalde no tiene mayoría, no tiene ningún margen de maniobra, ya no tiene de hecho ningún concejal afín en el Consejo Metropolitano. Político. Pero digo, con esas experiencias, ¿cómo se hace para que, teniendo una orientación, una visión política e ideológica distinta, se pueda trabajar por la ciudad desde el Consejo? Yo creo que primero con un liderazgo político claro. El alcalde tiene que saber y tiene que saber transmitir y tiene que saber comprometer cívicamente ante esos grandes proyectos a su consejo, al Consejo Metropolitano de la ciudad, que no es un consejo de un partido, es el consejo de la ciudad. Y esa frase que siempre escuchamos: cuando se cambie el alcalde nos pondremos la camiseta por Quito y nos sacaremos las de nuestros partidos, tiene que ser cierta. Y por otra parte, creo yo, y ustedes hablaban hace un momento de la apatía ciudadana, esa anomia que yo por fin la entiendo. Cuando estudié sociología y hablábamos y estudiábamos la anomia, creo que la estoy sintiendo y se expresa en ese porcentaje de indecisión tan alto.
la ciudad le tiene que tomar cuentas al consejo. El concejal no puede estar ahí para manejar como agendas propias o para recibir, ahora se habla muchísimo y es verdad, de espacios de poder en administraciones zonales para darle gobernabilidad a la ciudad. Ese no es el rol del concejal. El rol del concejal tiene que darle justamente la posibilidad de que las propuestas de la administración caminen. Es muy fácil bloquear toda propuesta, ya sea por un criterio ideológico o porque a mí no me interesa o me interesa que al alcalde le vaya mal para posicionarme yo. Esa lógica es perversa con la ciudad. Respondiendo a esa pregunta, de lo que si mal no recuerdo, en esos 9 años habremos votado por decisiones trascendentes, importantes, con división de votación, es decir, no por unanimidad, probablemente en 4 temas. En 9 años. Sí, no deben haber sido más. O sea, y hablo de la privatización de la empresa eléctrica como un tema, la venta de las acciones municipales, ahí era uno de esos temas complejos, quizás algún tema relacionado al aeropuerto, que también esas grandes obras que... y teníamos un consejo donde estaba el MPD representado, la izquierda democrática no con mayoría en los 2 primeros años, no con mayoría. El Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano también, etcétera. O sea, de verdad, y a mí me da mucho orgullo y me siento muy honrada de haber sido parte de ese consejo, que los debates se daban con altura, obviamente no faltaba tampoco el sentido del humor, que creo que es importante en determinados momentos. Que también algo se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Sí. No puede ser ese ring de confrontación permanente. Eso hay que retomar. Y si yo puedo ser alguien que contribuya para eso, sin duda lo voy a hacer. Esa es mi reflexión personal para volver al consejo. Ahora, hay un tema que siempre ha pasado con la alcaldía de Quito, a diferencia de otras ciudades. Claro, Quito es la ciudad más política, es nuestra capital política, y se ha visto a la alcaldía de Quito como una plataforma, ¿no? Como una especie de trampolín hacia la presidencia de la República. ¿Cómo entonces hacer para dejar de elegir a quien podría ser el futuro presidenciable y elegir a alguien que en realidad quiera dedicarse a administrar nuestra ciudad? Exactamente, creo que se trata de eso, y creo que el ciudadano tiene una obligación también de enterarse, reflexionar, leer, proponer, es decir, tiene que sintonizarse con lo que está pasando en la ciudad, no solamente desde el lado de la queja a los problemas que nos agobian, ¿no es cierto?, sino de, bueno, ¿cómo solucionamos? Yo hablaba hace 2 días con una persona que representa a un consorcio de origen ecuatoriano que está recogiendo la 1/5 parte de la basura de Bogotá. Cómo Bogotá ha dado un cambio importantísimo en el tema de manejo de sus desechos sólidos. Entonces, cuando nos quejamos de la basura, que está 9 días sin recolectar, y obviamente exigimos al municipio que lo haga bien, ir un poquito más allá. ¿Cuáles pueden ser esas opciones? Yo como ciudadano, ¿qué rol puedo jugar ahí? Probablemente reciclar un poco más en la fuente, etcétera, etcétera. Es decir, cambiar también nuestra aproximación hacia los problemas de la ciudad. Creo que es fundamental hoy más que nunca que hay una sensación de pérdida de liderazgo, de sentido de pérdida del optimismo también. No hay un proyecto de ciudad, no nos sentimos y no somos una ciudad referente como lo fuimos en su momento en temas de transporte, de manejo del patrimonio, esa Quito Luz de América. Estamos y obviamente estamos sufriendo una crisis económica que nos está golpeando como ciudad. Entonces, ¿cómo nos convertimos en una ciudad productiva? ¿Cómo nos reinsertamos con el resto del mundo? ¿Cómo nos relacionamos con otras ciudades? ¿Cómo aprovechamos nuestra situación geográfica, esa mitad del mundo donde estamos, ese lugar equidistante de muchos otros, donde podrían nacer acuerdos, donde podríamos albergar grandes convenciones, donde podríamos ser un referente, desde donde podríamos ser un referente? Eso creo que lo perdimos y tenemos que retomarlo con urgencia. Cuando Luz Helena va a los recorridos en la circunscripción norte, que es la que le corresponde y donde es candidata, ¿con qué mensaje llega? Es decir, ¿cuál es la propuesta? Tomando en cuenta además que la función del concejal no es precisamente la de ejecutor de obras. Pero no puede ofrecer obras, ¿no? Así es. Entonces, no. ¿cuál es el mensaje que le da a Luz Helena a los ciudadanos de Quito, a sus vecinos? Ofrezco ser un puente, porque eso sí puede ser un concejal, ese puente entre el ciudadano
que normalmente tiene excelentes ideas. Cuando uno va a los barrios y siente que la solución al problema, por sencillo que sea, está pensado por ellos, pero lo que sienten es que se encuentran con una pared infranqueable de tramitología y de calvario que no le puede resolver su a veces pequeño problema o gran problema, pero que está claro en cómo abordarlo por el propio ciudadano. Ser ese puente que ayude a dinamizar, a que esta ciudad se mueva, sí es una oferta que sé que la puedo cumplir, que la he cumplido antes y que ese es un rol. Por supuesto, el de trabajo honesto, infranqueable. El de la experiencia también, la gente sí le recuerda a Luz Helena cuando va por las calles. Sí, es curioso cómo por un lado se solicita nuevos rostros y que gente nueva ya dé el chance, usted ya estuvo, ¿no? Que también, sobre todo en las redes sociales, en época de campaña, que son esos espacios poco amables, se oye eso. Usted ya estuvo, ¿para qué quiere volver? ¿Y qué ha hecho? No ha hecho nada. Bueno, ya le voy a dar un resumen de lo que hice. Pero también se requiere experiencia. Yo creo que esa combinación es importante, es entenderle al municipio que es un monstruo gigantesco con el que hay que trabajar también en su reorganización interna y la energía nueva, la claridad, el sueño de ciudad que queremos y por supuesto la responsabilidad que les compete a los que tienen ahora 30 años, a los de 16 que van a votar. Ellos son partícipes y son obligatoriamente corresponsables de lo que nos espera en el futuro. Les ofrezco trabajar muy, muy duro. Correcto. Y cierro con esto en un minuto. ¿Has sentido apatía en el curso de la campaña? Mucho, y me desconcierta. Yo diría que apatía y que se refleja en ese 70% de indecision, ¿sí? Y también, y depende del sector de la ciudad, ¿no? Y depende de la coyuntura. Yo creo que la gente no está muy presta a mirar en las calles, hacer campaña, a que uno se acerque y le diga amablemente, buenos días, soy fulana, fulano, represento a tal. A veces es como que no quieren mirar a eso, y de verdad, o pasan de largo o miran como a través de un vidrio. No quieren o le dicen, no, gracias, no quiero saber, no me dé. Y no es personal, creo que les pasa a todos. Es diferente cuando uno se relaciona en espacios como más de conversatorio, más de un grupo que en un barrio o en un gremio quiere escuchar propuestas. Es diferente la dinámica. Y creo que ha habido una muy buena respuesta para mi candidato, para Juan Carlos Holguín, que con juventud y claridad ha sido muy enfático en el modelo de ciudad que quiere. Pero en la calle es diferente. En la calle es diferente y yo creo que la apatía es algo que se siente claramente en las cifras y en la gente. De acuerdo, y sentimos exactamente lo mismo. Luz Helena, mucha suerte en esta campaña y gracias por el tiempo. Muchas gracias y gracias por este espacio importante. Luz Helena Coloma, quien aspira a llegar al Consejo Metropolitano de Quito en representación del Distrito Norte, auspiciada por el movimiento Creando Oportunidades, Creo, aquí en A Primera Hora. Pausa.